Bueno, señores, continuamos acá en Proyecto Federal. Entrevistamos en este momento al licenciado Pablo Pereira. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué contás? Hola, un placer estar acá en tu Lo programa. mismo digo, que es economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Saben lo que labura la Universidad Nacional de Avellaneda y los informes que preparan? Realmente es un placer que una universidad nacional, estatal, elabore estos informes con características mensuales. Habíamos hecho una introducción hablando de la deuda del Fondo Monetario Internacional, cómo se mete la política, hablando de la deuda y dibujando los números, pero ahora vamos a los números del comercio exterior, que acá hay una primera placa, si la podemos ver, señor director. Y si te parece, Pablo, yo me voy a acercar a la pantalla y nos vas contando un poco en qué consiste este informe, porque es muy importante para que la gente que sigue, que estamos en un camino en búsqueda de la recuperación, mostrarle los datos. ¿Te parece? Dale. Bueno, vamos a la primera placa, que está relacionada con los indicadores, a ver si la podemos ver en pantalla, que son los principales indicadores del comercio exterior. Yo me voy a acercar a la pantalla, ¿sí? Y te voy a pedir a vos, Pablo, que nos cuentes un poco. Acá dice resultado comercial. A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, el resultado comercial básicamente es la diferencia que hay entre las exportaciones, o sea, lo que le vende la Argentina al resto del mundo, y las importaciones, que es lo que le compra al resto del mundo, ¿no? Y básicamente lo que se viene dando en los últimos años, ¿no? Y es importante para lo que es la recuperación de la Argentina, de la crisis, digamos, de la gestión pasada y de la pandemia, es un saldo comercial en el comercio exterior. Dice 26,2 en relación al 2019, más 26,2, ¿correcto? Exactamente. Y después colocaron este dato, mejor mes de julio desde el año 2003. Digo, wow, ¿es así? Exactamente, sí, hay buenos resultados en el comercio exterior, eso es bueno para la Argentina y es bueno para la recuperación, porque si nosotros tenemos saldos exportables, saldos positivos en el comercio exterior, quiere decir que tenemos capacidad, que la economía argentina tiene capacidad para crecer. Bien. Así que eso es una buena noticia. Diego, bueno, ahora pasamos a las exportaciones totales. Más un 16% con respecto al mes, el año 2019, dice, y mayor periodo de enero-julio desde el año 2013. Contanos un poco el tema de exportaciones. Bueno, está también relacionado y lo que tenemos que decir en ese dato es que hay dos componentes que es lo que está traccionando el comercio exterior argentino, las exportaciones, las ventas que Argentina le hace al resto del mundo, y es principalmente, por un lado, las cantidades, comparado contra el año 2020, que fue un año de crisis global, crisis mundial, que obviamente afectó a todos los países y también a la Argentina. Las ventas se están recuperando, obviamente todavía les va a quedar un trayecto, porque todavía el mundo no se ha recuperado de la pandemia, pero también por un efecto precio, porque los precios de las commodities están recuperándose y eso obviamente favorece el ingreso de dólares del resto del mundo, digamos, bien, a favor de la Argentina. Y ahora vamos a este tema, importación de bienes de capital. A ver, son las maquinitas, yo hablo en estos términos, obviamente, pero para que vos lo entiendas, son las maquinitas que entran para que haya producción. Contanos un poco. Bueno, un poco, no sé si tenemos la... Ah, bueno, después mostramos. Después lo mostramos si queremos. Sí, básicamente lo que está pasando siempre en la misma línea, ¿no? Hubo prácticamente 3 años donde la economía estuvo muy estancada, ¿no? Primero por los 2 años, digamos, los 2 últimos años de la gestión de Macri, y también por el 2020, que fue, bueno, el año digamos, donde comenzó la pandemia. Y, digamos, a ver, yo me voy a acercar acá y le voy a pedir al director si podemos pasar a una placa de bienes de capital, la de los gráficos. Si no, la vamos viendo y yo les voy comentando y demás, porque sobre este tema él quería explicar, muy técnico, pero lo voy a explicar con un lenguaje sencillo, cotidiano y demás. A ver si la puedo, esta no es, a ver, esta de acá. Muy bien, vamos con esta placa. A ver, porque mostraste 3 indicadores, y este indicador de bienes de capital. A ver si lo podemos ver en el final, y ahí lo estamos viendo en el final, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo, todo lo que es color rojo significa que iba para atrás, y todo lo que es color verde significa que se está incorporando bienes de capital. Claro, las barras que están, digamos, de la línea del medio para arriba, quiere decir que son periodos donde hubo crecimiento de la importación de bienes de capital. Para que entiendan lo que nos están escuchando, bienes de capital es cuando
una empresa, un empresario compra una máquina, sea para una industria, digamos, manufacturera, industria agrícola, industria minera, industria del petróleo, para lo que sea, eso quiere decir que se están trayendo más bienes de capital del exterior, más maquinaria, más, bueno, también software, etc. Y obviamente lo que se observa es que luego de un proceso, de un periodo de 3 años, como decía, 2 años los 2 últimos años de la gestión de Macri y el año de la pandemia, el 2020, bueno, se está volviendo a poner en marcha la economía y por eso tenemos estos indicadores de mayores importaciones de bienes de capital. Por lo tanto, lo que quiere decir es que se está aumentando la capacidad instalada en la economía para poder tener un crecimiento en los próximos años. Señores, tenemos un economista que nos muestra los cuadros, los gráficos, los datos, y yo le digo, por ejemplo, vayan a un archivo grabado en la señal La Nación Más, cuando entrevistan a un empresario que no es peronista, que no es kirchnerista, que se llama Teddy Caragosian, que es de la industria textil. Primer dato que daba él, dice, en la época, está vinculado con lo que nos está contando Pablo, el licenciado Pablo Pereira. En la época de Macri, bueno, yo llamaba porque se me estaba cayendo la actividad, porque las máquinas estaban paradas, porque no incorporaba tecnología, le dijeron, despedí gente, total, el mercado lo va a tomar. Él aclaró que en el 2019, primero que en el 2015 lo votó a Macri, que en el 2019 lo votó a Labaña. La entrevista fue la semana pasada y dijo, yo llamo a Matías Culfas y me atienden. Yo tuve que despedir, tenía 2.000 trabajadores, tuve que despedir 1.300 trabajadores. Me dijeron, total, el mercado lo va a tomar. Ahora piensa incorporar 1.000 trabajadores más porque dice que estamos con proyectos, con plantas, con maquinarias. Este dato del medio La Nación Más lo tienen que relacionar con el licenciado Pablo Pereira cuando te muestre este cuadrito que suben las importaciones de bienes de capital, ¿sí? Ahora sí, vamos a otra placa, creo que está vinculada, creo que está relacionada con la deuda. Le pedimos al señor director y nos ajustamos, ahí está. La dinámica fuerte mejora de la dinámica externa. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, esto es, digamos, es un poco, sigue la misma lógica, ¿no? La misma línea de las placas anteriores, pero acá con la diferencia es que es el acumulado de enero a julio, ¿no? Son las exportaciones de enero a julio. Bien, esperemos un segundito. Sí. Yo quiero acá hacer un cuadro comparativo, porque bueno, ahora que están con los cuadros comparativos, con la deuda y demás, yo les expliqué por qué era sesgada la información que daban con respecto a los niveles de deuda, ¿no? Pero vamos a mirar acá de los datos oficiales, ¿no? Entonces tenemos acá 2021, ¿sí? Y acá estamos viendo el régimen de exportaciones, que estamos viendo un nivel que, si yo tomo acá un paralelismo, similar al 2014. ¿Es así? Exactamente, sí, sí. Sí, bueno, es de la Porque misma si yo manera, tomo con respecto, sí. Discúlpame, si yo tomo como dice acá con respecto al 2020, algunos te van a decir, bueno, 2020 no pasó nada, aumentó un 31%, pero mido el gráfico de bastones y lo proyecto acá y estuvo por encima del 19, 18, 17 y 16. Exactamente, sí, sí. Sí, hay una recuperación de las ventas externas, lo cual que para la Argentina es muy beneficioso. Porque bueno, los países, digamos, vivimos una economía que está interconectada a nivel global y, bueno, básicamente, si nosotros no le vendemos al resto del mundo, después no vamos a tener los dólares, las divisas suficientes como para poder importar justamente esta placa que estábamos viendo, sí, de bienes de capital. Claro. Y también las empresas necesitan insumos, necesitan bienes intermedios. Entonces, con lo cual es una buena noticia lo que es la recuperación de las exportaciones que la estamos viendo en la placa. Bien, Pablo, ahora sí cerramos con este tema. El gobierno está buscando, está bien, en escenario electoral cada uno hace la lectura que quiera y demás, pero está buscando recomponer. La gente dice, mira, con la plata no me alcanza, el bolsillo no me alcanza, la inflación no la están pudiendo controlar, muchachos, apoyar al gobierno, no apoyar al gobierno, pero sin embargo está inyectando una serie de medidas para el consumo. Contanos un poco, hora 12, hora 24, hora 30, lo que está haciendo el gobierno para que se pueda recuperar el consumo, que vemos que hay una recuperación de la actividad económica. Bueno, básicamente, digamos, el consumo sabemos que en una economía es fundamental, ¿no? Yo te puedo estar mostrando de repente placas de importación de bienes de capital o de exportaciones, pero en la calle la gente necesita consumo, necesita empleo, necesita ingresos, con lo cual estos programas que vos estuviste contando, el tema de la hora 12,
el tema de otra serie de programas son fundamentales, digamos, para Empleo joven, recomponer empleo joven. créditos subvencionados para las pymes. Exactamente, son fundamentales para impulsar la economía. Obviamente que los ingresos todavía vienen, digamos, rezagados en relación al año pasado, que fue un año, digamos, prácticamente muy complicado en cualquier país. O sea, vos donde vas a repasar cifras de empleo, cifras de ingreso, bueno, fue realmente muy complicado para todos los países del mundo. Algunos habrán reaccionado, digamos, un poquito mejor, un poquito peor, pero en general fue un año muy complejo. Entonces ahora lo que está viendo es una recuperación. Se ha visto, por ejemplo, en las cifras de producción industrial, en las cifras, por ejemplo, de producción automotriz. Hay una recuperación y bueno, yo lo que me parece es que todavía estamos en un trayecto donde la curva está en ascenso y bueno, va a depender mucho de la recuperación del resto del mundo y también de las campañas de vacunación que en Argentina están avanzando y va a ser clave para poder, porque justamente si ahora ves en estos meses, por lo que fueron las medidas por la cuestión del COVID, eso hizo que la recuperación se ralentice un poquito, ¿no? Pero bueno, digamos, el camino es ese, ¿no? Es ir por ese sendero. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.